Comienzo con este video que me ha solicitado Ignacio Varés para su programa. Me presento, mi nombre es Fernando Silverstein. Yo me gradué en Rosario, en la UNR, en 1978 como psicólogo. Me tocó hacer mi carrera, una parte con el periodo democrático y otra parte con la dictadura, en donde en la facultad se dieron situaciones realmente terribles. A pesar de eso, cuando yo salí, verdaderamente había estudiado mucho y, y sabía algunas cosas que me sirvieron. De todo lo que recibí de la facultad en aquel momento, en primer lugar recibí una manera de plantear problemas, que me parece lo fundamental que uno debe adquirir, y también dónde ir a buscarlos. Un poco la presencia de lo que había pasado con el proceso militar también me orientó hacia dónde no debía ir o sí debía ir. En esa época yo ya había comenzado a hacer grupos de estudios y hice muchos grupos de estudio que me significaron verdaderamente una enorme ayuda. Algunos de los grupos que hice realmente completaron mi formación. De todo aquel periodo inicial, lo que me fue más útil en primer lugar en la facultad fue la formación epistemológica, que me fue de inmensa ayuda. Eh, Hasta el día de hoy me ayudó a plantear y a separar problemas y a saber cómo abordarlos. A lo largo de estos 40 y pico de años fui cambiando las maneras de trabajar, pero mantuve siempre el esquema inicial, que en mi caso provenía de la epistemología de Althusser y de Bachelard, que siguen siendo, básicamente Bachelard sigue siendo, digamos, una ayuda inmensa. Luego, yo hice un grupo de estudio durante más de 10 años, o asistí a las clases privadas que daba Guillermo Macchi, que creo que fue una de las cosas más valiosas que hice en mi vida. Eh, a esta altura he escuchado gente del mundo entero, realmente, y creo que Macchi debe haber sido sin duda uno de los más brillantes y, digamos, más sólidos autores que yo haya escuchado jamás. Están sus libros, pero en realidad sumamente densos en su mayoría. Sin embargo, las clases que él daba eran extraordinarias y yo le debo a las clases con Guillermo realmente prácticamente todo lo que hice después. Empecé, no sé, sí, más o menos a principios de los años 80, hasta que, hasta que me fui a Francia. Después que volví de Francia también continué en alguna medida escuchando sus clases, pero ya para aquella época estaban terminando. Y él desarrollaba sus teorías. Eso me fue inmensamente útil. Y muchas veces creo que todo lo que pienso está finalmente intersticial a algunas problemáticas que él introdujo. Eh, la otra cuestión, digamos, bueno, yo después que terminé la carrera, eh, hice cursos de lógica simbólica, y asistí a clases de lingüística y de lógica que me fueron bastante importantes también, sobre todo las de lógica. Después yo hice en aquel momento, ya estando en la facultad, el curso de la Asociación de Roger, que en aquel momento era muy concurrido, y entré en contacto con un grupo de gente que fue muy importante para mí porque creo que tenía que ver con el momento del proceso, que era un momento tan difícil, tan hostil, de tanto miedo, de tanta arbitrariedad, de tanta violencia. Yo encontré en esa gente, básicamente, en Sofía Slulitel, que fue la primera psicóloga graduada de la Argentina y que se había graduado en Rosario,
encontré un grupo de gente muy capaz, que me ayudó mucho a pensar, pero también que me dio como un espacio afectivo, eh, en el que yo me sentía bien y con el que yo podía profundizar y pensar. Fue un momento muy especial de esa entidad y verdaderamente algunas de las preguntas que surgieron de aquella época eh, siguen estando todavía presentes en mis búsquedas personales, en Roger y en otras cosas también. Eh, yo siempre estuve interesado por la problemática de la interpretación perceptiva o de la organización aperceptiva. Y bueno, estudiar Roger en aquel momento con esta gente y con ese espacio me fue muy, digamos, posibilitante para seguir pensando y estudiando. Con Sofía Slulita hice también un grupo de Freud que fue muy útil. Y en aquella época, bueno, la formación mía fue básicamente la epistemología. Todo este grupo tenía una fuerte impronta de la epistemología. Todas estudiaban en aquella época con Klimovsky, con Issájarov, en fin, las personas que planteaban una epistemología del psicoanálisis. Y yo de alguna manera entré en contacto también con aquellas cuestiones. Y luego la lectura muy exhaustiva, muy minuciosa y muy ligada al texto y también a una interpretación del texto, pero sobre todo muy seguida de la obra de Freud. De modo que yo me recibí bueno, básicamente esa formación epistemológica, una cierta cultura psicológica general y una impronta de un estudio muy eh, exhaustivo, una lectura maravillada, pero también al mismo tiempo buscando las preguntas que Freud se planteaba y los hechos que Freud se planteaba. Aprendí a leer realmente un texto, algo que después seguí desarrollando, pero aprendí a entender, digamos, a tratar de buscar qué era lo que Freud planteaba. Me fue muy útil realmente esa formación de base. De los defectos que tuve en esa primera etapa de mi formación en la facultad fue que en Rosario no salíamos sabiendo escribir lo suficiente. La gente que se graduaba en Buenos Aires rápidamente podían organizar sus ideas y escribir publicaciones bien formuladas. Nosotros en Rosario, por algún motivo, no lo teníamos y creo que es un defecto que se mantiene en la formación de la facultad. Bueno, después de todos esos grupos de estudio y demás, después me fui a Francia, pues yo tenía la ambición de hacer un doctorado y profundizar algunas cuestiones. Aquel momento el tema que a mí me interesaba, que derivaba de mis estudios de la lógica, era la semiótica, y de todas las semióticas, la semiótica narrativa, que estaba desarrollando en aquella época en Francia, en París, Greimas, que yo entendía que me daban respuestas para pensar fenómenos que había en el Roger, que me siguen siendo deslumbrantes, porque son fenómenos que no han sido pensados en el campo del psicoanálisis y que muestran, digamos, interrogantes propios y vinculados con el lenguaje, eh, pero de una manera diferente de cómo las podemos abordar en el contexto psicoanalítico. Y yo pensaba que la semiótica de Greimas me permitía responder a eso, cosa que en parte era cierto, pero después en parte no fue tan cierto. Pero me fue muy útil de todos modos esa búsqueda que había iniciado en los años 80. Primero intenté inscribir un doctorado en Rosario, mi director era Guillermo Macchi, pero en la facultad, todavía en la época del proceso, nunca nos dieron, después de años de hacer cursos, nunca nos dieron la inscripción, el derecho a ser inscrito, las cosas que se producían en esa época. Y luego, bueno, cuando pude hacerlo, vinculado también con otras búsquedas, inquietudes personales, me fui a Francia, donde estudié, primero hice una maestría, lo que sería equivalente a una maestría, en realidad es un quinto o sexto año de estudio allá, que es lo que llaman un DEA, un DEA que me la dieron por equivalencia en París 5, la antigua Sorbona, que era una facultad donde había un espacio para el Roger.
no necesariamente de alto nivel. Yo me di cuenta que mi formación, no debería dejarlo grabado, pero mi formación, la formación que yo había obtenido era fabulosamente, realmente por un momento superior a lo que se manejaba en aquel momento allá en ese campo puntual. Y en Francia me dediqué a hacer un doctorado que me llevó muchos años, que terminé con un director de tesis distinto y con diversas dificultades que acontecieron en aquel momento, con mi beca y otras cosas. Y bueno, en Francia yo me dediqué no a estudiar Roger realmente, sino a estudiar primero a leer de manera masiva temas que me interesaban y que en Francia circulaban libros y las bibliotecas fantásticas, incluida la de París 5, a las que yo tenía acceso, y a la del Pompidou, donde he leído de manera gozosa infinitos autores que descubrí que cambiaron mi formación. De las cosas que yo adquirí en Francia, algunas muy dolorosamente, fue abandoné esa posición de mi primera parte de formación, que era muy teórica, de una búsqueda de coherencias teóricas, muy como epistemológica, filosófica. Me parecía que los principios teóricos estaban por encima de la empiria, y lo que aprendí a la larga y sin darme cuenta en qué momento lo adquirí como una verdad propia, a confrontarme con los hechos y a observar qué sucede con los hechos. Y también a la humildad, digamos, y la incertidumbre, que es muy alta en la investigación, de no saber por qué suceden las cosas, pero constatar que suceden. Y ahí una vez más Bachelard me fue muy útil, digamos, y también Althusser, en el curso de filosofía para científicos. Esa tesis la terminé mucho tiempo más tarde, fue una tesis muy extensa de casi 800 páginas, sobre esos fenómenos que yo encontraba en el Roger, que se dan en el seno del lenguaje y que son sumamente particulares y fascinantes. El otro encuentro importante en mi formación fue cuando adquirí el conocimiento de la sociología del pensamiento científico, que me ayudó a soportar las infinitas críticas que tenía el Roger y el psicodiagnóstico cuando comenzó, digamos, la democracia. O que se hicieron más patentes en ese momento cuando se produjo el reparto de las universidades con grupos y otros grupos, etc. La sociología del pensamiento científico me permitió comprender la organización de los procesos autoritarios y las tensiones que se organizan alrededor del conocimiento. He escrito muchas cosas sobre eso y me sigue siendo muy interesante el tema. Bueno, más o menos creo que eso sería a grandes rasgos mi formación. Yo en mi carrera abordé otras cuestiones, además del psicodiagnóstico y del psicoanálisis y de la psicología en general, y básicamente temas de arte, en donde trabajé las mismas inquietudes que tenía en el campo del Roger, que era la organización digamos, narrativa de la apercepción, y los modos estilísticos los abordé en el campo del arte, porque circunstancias de orden laboral me condujeron a eso, y también, obviamente, elecciones propias, y una formación y un interés propio por el arte, la pintura y la música, que era independiente o habían sido independientes de la psicología, pero que llegaron a confluir en mi trabajo durante estos últimos 30 y pico de años. Y bueno, en todos esos abordajes, mi formación epistemológica me fue esencial y me dio una soltura que me permitió abordar muchos temas diversos, a pesar de que, bueno, parecían distintos, pero que de alguna manera confluían. Toda esa formación epistemológica y también una gran curiosidad personal, calculo, me llevaron en primer lugar, a tratar de combatir y también de confrontarme, o tener la sinceridad de confrontarme con ideas diferentes, y con pensarlas y ponerlas a prueba cuando esto podía ser posible, digamos, en el campo de la investigación, básicamente. Y
esto creo que es una gran diferencia que suele ser frecuente en algunas personas dentro del campo del psicodiagnóstico, y es sobre todo tal como se ha dado esto en los últimos años, y es que a veces uno ve colegas que tienen un gran miedo a pensar. No hay que abordar ciertos autores, no hay que leer ciertas cosas, porque esto es como riesgoso, se pone límite, hay que pensar lo que se piensa, o seguir en ciertos grupos, y no leer tal o cual autor, etc. Bueno, a mí la epistemología me ayudó a perder o abordar, digamos, pensamientos diferentes del mío y de lo que yo pensaba. En alguna medida pude hacerlo siempre porque una vez cuando trajimos a Nacio en el año 80, Rosario, yo lo había visto en París un tiempo antes, etc., o había ido a l'École Freudienne y me habían mandado a él porque yo no hablaba francés en aquel momento, y Ignacio sí hablaba castellano, entonces, bueno, resultó que era de Rosario, que lo conocíamos, etcétera, o conocía parientes, etcétera. Y entonces, Nacio me dijo después, me dice, mira, hay una cosa importante, y es que uno debe también estar o elegir aquellas cosas aquellos grupos con los cuales uno se siente bien afectivamente, y es una verdad profunda. No es tan sencilla como parece. Y yo me sentía bien en ese grupo, grupo de Roger, que me permitía o me admitía o que de alguna manera contenía mis inquietudes y mis lecturas, porque era un grupo de gente muy capaz. Básicamente Sofía y Elizabeth Sorribas, Lidia Burde. Con los años después me hice muy amigo de Elizabeth, que era una persona también fuera de lo común, y un pensamiento complejo, sofisticado y también generoso, básicamente generoso, o que aceptaba la diferencia en muchos sentidos, o toleraba la diferencia en muchos sentidos. Yo personalmente nunca coincidí con ella en el uso psicoanalítico o el exceso del uso psicoanalítico, que me parecía especulativo y poco fundado, por mi búsqueda epistemológica en el Roger, de modo que, bueno, busqué otras maneras de pensarlo, y sigue siendo el caso así. A pesar de todo lo que he escrito muchísimo. Estaba viendo recién cajas y cajas de escritos míos, en realidad, o sea, en el fondo, no sé con qué influencia, pero de todos modos, o quién los ha leído, porque son oscuros muchas veces, pero en realidad han sido, digamos, preocupaciones que hacen, digamos, que de alguna manera yo piense que el Roger me invitó a mí a pensarlo. Y seguí este, respondiendo preguntas que me plantearon estas profesoras que yo tuve en Roger. Lidia Burde con sus clases, Elizabeth con sus opciones teóricas que no eran las mías, pero con su apoyo afectivo y valorizador, y Sofía, que era un personaje de gran solidez e inteligencia, una inteligencia como más agresiva o más terminante en algunos puntos, con nosotros no, pero tenía una posición de una personalidad más afirmada. Elizabeth tenía una actitud como más cautelosa, y cautelosa no sería la palabra, más suave en cierto modo, extraordinariamente capaz en el caso de ambas. Elizabeth, un pensamiento sumamente profundo. Y bueno, gracias a ellas creo que no tuve miedo a pensar, y pude abordar otros autores. En el campo del psicodiagnóstico, lo que para mí fue importante, y como que no fue el diagnóstico, digamos, como se piensa habitualmente, que el psicodiagnóstico se hace en el contexto clínico para saber lo que el paciente, y eso no sirve para nada, porque en realidad lo que se necesita es que el paciente lo descubra por sí mismo, bueno, toda esa cuestión. En realidad, el psicodiagnóstico es muchísimo más que eso, y esa parte clínica es una parte ínfima o mínima, prácticamente desaparecida de la práctica del psicodiagnóstico.
porque bueno, hay otros caminos, otros modos, etc. De todos modos, bueno, a ese punto me voy a referir luego. Pero la experiencia que para mí fue muy, muy importante fue la de hacer evaluaciones neurológicas o neuropsicológicas. En aquella época se hablaba de casos orgánicos. Y yo tomaba una batería de, como se dice, un conjunto de test, que era, bueno, la entrevista obviamente, y luego hacía el Bender y el Wechsler en adultos, que es absolutamente estadístico y fascinante en su rigor, fascinante, cuando uno aprende a mirar a través de lo que el test permite observar, el Rorschach, y algunos otros test adicionales. Pero esto me permitió acceder como una especie de funcionamientos que luego me permitían diagnosticar o alertar sobre procesos neurológicos. Yo trabajé muchísimo en ese ámbito y fue una experiencia útil porque yo veía que había correlaciones entre formas de lenguaje y procesos neurológicos. Y en aquella época no existía la resonancia magnética y hacer un Bender y un gráfico, algunos gráficos más, era infinitamente fácil, barato, rápido, y podía alertar a una atención temprana de personas con a veces tumores cerebrales, a veces demencias, etcétera, o procesos diversos. Y al mismo tiempo también algunas personas que tenían dificultades escolares o dificultades en aprendizaje, etcétera, que en el fondo tenían que ver con problemas neurológicos, también cuadros que parecían grandes histerias y que en realidad eran comienzos de procesos neurológicos graves en algunos casos. Bueno, y la otra experiencia que fue fundamental y que yo recomiendo hacer a todo el mundo es el hospital psiquiátrico. Yo empecé a trabajar, a asistir, porque no nos permitían, ni siquiera nos daban un papelito que decía que nosotros estábamos ahí, o sea, nos permitían estar a los psicólogos sin reconocimiento explícito de un papel ad honorem que dijera que estábamos ahí. Y adquirir ese papel que dijera que estábamos ahí para que poder usarlo como antecedente era como un cursus honorum, o sea, era como un curso que uno debía hacer de méritos. Bueno, en fin, era la época de los militares y eso era así, había que pasar inclusive por un escritorito en la Facultad de Medicina, donde había una mujer que nos hacía un interrogatorio, después sabíamos que era la CIDE, una mujer que estaba ahí, de la CIDE, que nos permitía o no asistir como asistente. Pero confrontarse con la psicosis y tratar de ver qué pasaba con los psicóticos, y también sentir en el vínculo con el paciente, sentir, digamos, digamos, ese juego transferencial, si podemos llamarlo, digamos, no es transferencia estrictamente, pero bueno, sentir la angustia del brote psicótico, eso, o aprender a reconocer y a pensar la psicosis, eso fue una experiencia muy útil, imprescindible para mi carrera. ¿Qué es para mí el psicodiagnóstico? El psicodiagnóstico es una metodología. O sea, en primer lugar, no es el uso de los test comerciales. O sea, uno si se dedica a esta tarea, uno perfectamente puede o debe aprender a hacer sus propios test, eventualmente si desea hacerlo, y al mismo tiempo debe estar libre también para poder pensar nuevamente sus instrumentos y trabajarlos de otra manera, eventualmente con nuevas consignas o nuevas maneras de pensarlo. Es una metodología de observación sistemática en condiciones controladas, donde se introducen algunas técnicas para observar funcionamientos, comportamientos, respuestas. Pero básicamente es una metodología y como tal está muy ligada a la investigación. Y digamos, el ámbito natural realmente del psicodiagnóstico es la investigación. En condiciones controladas y que otorguen ciertos niveles, o otorguen suficientes niveles, o los niveles necesarios de validez y de confiabilidad.
El tema es dónde se aplica esa investigación. Bueno, originariamente tiene que ver con, con el ámbito clínico, del testista anterior al psicólogo, etc. Pero la verdad es que no pasa por, digamos, la administración de los test. Eh, Digo de paso que la administración la hacen mejor los psicólogos formados en esto, obviamente, que los no psicólogos médicos, por ejemplo, o psiquiatras, porque nosotros aprendemos una serie de elementos que son muy útiles y muy necesarios. A pesar de que hay grandes test desarrollados, o la mayor parte desarrollados por psiquiatras, en el mundo actual, según la formación, los psicólogos tenemos, creo yo, ventajas relativas. Y la otra cuestión fundamental es que nosotros sabemos operar sobre esos datos. En primer lugar, sabemos pensarlos y ubicarlos en el contexto de teorías de funcionamiento emocional. Y en segundo lugar, sabemos manejar la información que se obtiene, cosa que es el punto fundamental. No basta aprender un test. Hay que saber manejar una información que es potencialmente confidencial o que en general es confidencial y que al mismo tiempo permite anticipar, desarrollar, sopesar, etcétera, una serie de funcionamientos. La razón por la cual el psicodiagnóstico debe ser desarrollado por psicólogos, lamento decir esto si molesto a alguien, pero bueno, únicamente, es porque los psicólogos poseemos la formación necesaria para administrarlos, para interpretarlos en la compleja trama de teorías con las que hay que pensar esos datos y sobre todo manejar esa información. Y también manejar esa información está ligada a cuestiones éticas. De modo que, y nosotros estamos colegiados y hay también reglamentos éticos sobre esta información. Por este motivo, creo que los psicólogos somos los más indicados para este trabajo. En el mundo actual, prácticamente en el mundo, digamos, en otros países, prácticamente son únicamente los psicólogos los que desarrollan esta tarea. Entonces, es una metodología que permite una observación, y esta observación se aplica a diversos campos. El campo que actualmente tiene como más desarrollo es el campo forense, donde hay que establecer niveles de responsabilidad, niveles de, digamos, de qué manera, o si esa persona es o no una persona que está en condiciones de comprender sus actos o no lo es, etc. Bueno, el campo del campo forense es el campo de mayor desarrollo del psicodiagnóstico en el mundo actual. Hay gente que se dedica exclusivamente a eso, y es una práctica muy desarrollada en Argentina y en otros países. El otro campo fundamental es el campo laboral, que es absolutamente esencial, y que el psicodiagnóstico, el campo laboral psicodiagnóstico, hay que decir, no tiene nada que ver con el psicoanálisis, absolutamente nada, o prácticamente nada. Se trabaja sobre otras cuestiones, rendimientos, tareas, etc. Yo a veces cuando estoy en la cola de un supermercado y la cajera demora mucho, digo, ¿por qué realmente no habrán administrado un test para saber si esta persona es suficientemente rápida? Y si no lo era, ubicar en un lugar donde dentro de la empresa pudiera trabajar mejor en función de sus habilidades naturales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente de una manera muy rápida y muy simple se puede saber si una persona puede operar fácilmente y sin desgastarse, aparte emocionalmente, en un puesto u otro, y dónde puede aprovechar o desarrollarse mejor para ser más útil a sí misma y a la institución o la empresa a la que pertenece. Pero en realidad hay otros campos que son más útiles aún, y yo doy siempre el ejemplo, los pilotos de aviones, por ejemplo. Hemos visto en Alemania, por ejemplo, Germanwings, un muchacho que estaba con una depresión importante, que se suicidó y condujo a la muerte a un montón de personas en el vuelo. O el caso del APA, que notoriamente esa persona no podía, no pudo, digamos, escuchar una alarma que se imponía por el cual debía frenar el avión y seguía conversando de cualquier cosa. Bueno, eso se detecta
con un Roger de manera, digamos, extremadamente fácil. Si una persona puede o no puede hacerlo, hay indicadores muy precisos. O por ejemplo, una persona que maneja grandes máquinas, que no necesariamente son muy sofisticadas, por ejemplo, las que están ahí en el puerto, esas grandes grúas, o qué sé yo cuándo, bueno, si pueden hacerlo o no, cuando se equivoca, el resultado puede ser lesivo para otras personas, porque son máquinas que mueven grandes pesos, etc. Y hay personas alrededor. Entonces hay un ámbito que es el ámbito forense, otro ámbito es el ámbito laboral, otro ámbito es el ámbito neuropsicológico al que yo me refería. El ámbito neuropsicológico es extraordinariamente útil porque uno puede, no solamente, bueno, más allá del diagnóstico que ahora se hace quizás de manera diferente de como lo hacíamos años atrás, porque hay una aparatología mucho más sofisticada, pero nosotros los psicólogos podemos saber qué funciones son todavía las que están en buenas condiciones y dónde y en qué tareas esa persona puede, digamos, engancharse para sentirse útil, para hacer algo que le interese, y no sentirse con la inmensa descalificación, que significa que nada le sale bien, que no puede hacer las cosas que podía hacer antes, etc. El Wechsler, en el sentido, el Weiss, como se llama, bueno, es muy útil al respecto. Entonces uno realmente en el campo de la neuropsicología tiene un amplio cuestión al respecto. De modo que también, por supuesto, en el ámbito clínico, ¿qué es lo que yo voy a hablar de lo que yo, digamos, más me interesa, que es el Roger, que es un campo tan poco conocido y tan desacreditado por ignorancia y por superficialidad sobre todo, por esa especie de anatema superficial, no sirve porque la cuestión clínica no sirve. El Roger plantea cómo el Roger permite saber ciertas cosas. Ahí hay una cuestión por ser resuelta extremadamente interesante. Bueno, entonces el Roger, a través de esa manera propia que posee, muy diferente a otros test, el Roger no es un test proyectivo, tiene otros caminos, se suele hablar del test estructural, etcétera, pero introduce una clínica, el Roger introduce una clínica. Entonces, en el campo clínico, uno, digamos, tiene una mirada alternativa sobre procesos que es imposible comprenderlos por la clínica psicoanalítica. ¿Es útil saberlo? En algunos casos sí. En algunos casos sí. Pero bueno, no es cuestión de intentar que, digamos, nadie cambie su práctica por el tema. Yo personalmente creo que se puede. Entonces, introducir ese tipo de cuestiones. ¿En qué consiste mi trabajo actual? Bueno, mi trabajo actual, en primer lugar, yo trabajo en el ámbito de la investigación y de la docencia. Nada me gusta más que sentarme con mis protocolos, que están todo alrededor, digamos, en la otra biblioteca del otro lado y otras que están atrás, sentarme con mis protocolos para observar algunas cuestiones. Estas cuestiones no son interpretativas, es decir, no interpreto si tal o cual funcionamiento psicoanalítico está o no presente, sino yo busco regularidades, coincidencias, diferencias en ciertos resultados. Y ese trabajo me resulta extraordinariamente interesante y placentero hacerlo. Entonces, parte de mi trabajo pasa por ahí. Yo dirijo además una revista de investigación psicológica, o sea que estoy constantemente leyendo y, en fin, trabajando con la producción que se hace en Argentina y en otros países. Trabajo en la docencia, no enseño psicodiagnóstico, enseño, excepto en cursos de posgrado, enseño arte, teoría del arte. Lo cual me convierte en una persona diferente del resto. En la teoría del arte enseño temas psicoanalíticos y temas estéticos. Y canalizo cuestiones que me interesan del tema, obviamente, del arte, básicamente de la pintura. Aunque tengo una fuerte impronta personal con la música, toco un instrumento, etc. Yo también trabajo con psicodiagnósticos que me mandan. He tenido muchísima actividad en el psicodiagnóstico, obviamente.
he hecho muchísimos psicodiagnósticos, no he trabajado en forense, nunca me gustó el ámbito forense, de modo que no lo he desarrollado. He trabajado un poquito en laboral y he trabajado en la parte de neuropsicología y también he hecho muchos Rorschach clínicos. Y sobre todo trabajo en supervisiones. Superviso Rorschach de todos los tipos, o sea, y en todos los ámbitos de aplicación. Yo puedo decir que realmente el caudal y la comprensión que uno puede tener, incluido en el ámbito clínico, a través de un psicodiagnóstico hecho por alguien que comprenda la base de la cuestión, es enorme. Estamos en una época del pensamiento operativo, un poco a la manera empirista, nominalista norteamericana, y entonces se pierde un poco el concepto y todo es como superficial y rápido, pero inmediato y supuestamente fundado de esa manera, que es un error en muchos casos. Cuando uno realmente ha investigado y aprende dónde están las bases de la cuestión, el caudal y la comprensión que se obtiene es absolutamente fantástica. Y da respuestas a todos los ámbitos, da respuesta al ámbito clínico, da respuestas al ámbito forense, obviamente, y da respuestas al ámbito laboral también. Bueno, en eso consiste básicamente mi trabajo. ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan en este ámbito? En realidad, si uno trabaja formándose y estudiando, el hábito del trabajo en el psicodiagnóstico padece de la misma cuestión que padecen otras prácticas de la psicología, que es la incertidumbre, no saber qué está pasando, resistir la frustración de no saber, resistir la tentación de dar respuestas omnipotentes y no fundadas. Y en eso estamos todos juntos, en el psicodiagnóstico y en otras prácticas. Y esto también deriva de la necesidad de buscar un cierto amparo que se ve en las instituciones. Las personas buscan instituciones que los amparen en su incertidumbre y quieren tener ideas claras y seguras y, digamos, con respuestas conocidas, que muchas veces están, digamos, ligadas a la descalificación de un grupo que no lo sabe, que vive en el error, que no entiende dónde está el verdadero camino de la verdad, de la cuestión. Bueno, eso es el gran obstáculo. Cuando uno tiene la base del conocimiento de lo que uno realmente se ha confrontado y aprendido, y del análisis personal, que es fundamental para nosotros, se trabaja bien. El mayor conflicto, que puede ser muy difícil, es hacer algo diferente a lo que hacen los demás. Y en el ambiente nuestro hay poca tolerancia por la diferencia, y hay poca tolerancia por quienes toman una opción diferente y libre, o porque los que se atreven a pensar otra cosa que lo propio. Yo creo que la incertidumbre a la que me refería antes genera esas instituciones fuertes y dogmáticas, de verdades muy fuertes y muy absolutas, y también de una práctica política, porque el dogmatismo y sobre todo las instituciones fuertes tienen o han tenido la connotación de un gran autoritarismo. Entonces, no les basta ser dueños de un espacio, que a veces son espacios de sueldos y de trabajo, institucionales, en universidades y otras cosas, sino también con una descalificación muy grande. De modo que quien opte por este trabajo puede desarrollarse en un ámbito diferente. Yo conozco muchos colegas que lo hacen, puede desarrollarse en un ámbito muy diferente y tener una contención institucional y de un grupo que en cierto modo respalde su trabajo, pero puede darse
sobre todo para aquellos que, por ejemplo, no trabajan en el ámbito forense, donde hay una aceptación de la práctica del psicodiagnóstico y también una solicitud institucional por la práctica del psicodiagnóstico, o en el ámbito laboral de manera idéntica, bueno, pueden confrontarse con un espacio donde son muy descalificados, son sistemáticamente ignorados, que es una manera de la agresión, y sobre todo cuando se restringe las derivaciones de trabajo, porque son diferentes, porque están en otra cosa, etc. De modo que el gran obstáculo al que se confronta es ese. Los otros obstáculos, como este es un campo de investigación, en realidad bueno, pueden ser repensados. Conflictos con otras disciplinas, bueno, que era un poco lo que decía la pregunta, no, porque todo puede ser discutido, pensado, reflexionado, etc. Todo eso, digamos, espacio para una profundización y una reflexión crítica. De tal manera que en ese espacio no es. La cuestión más compleja es el espacio de los colegas, que puede ser muy arduo, sobre todo cuando además tienen acceso a controlar las fuentes de ingreso económico. Entonces eso es complejo. Pero si uno tiene un espacio propio, eso se salda o se resuelve. De todos modos, no es grato. No es grato ser una minoría y no es grato, digamos, no poseer los espacios de, digamos, institucionales de trabajo y de control, en cierto modo, de la actividad. Y entonces, bueno, a la larga uno se ve expuesto a toda clase de vapuleos por la posición minoritaria y la falta de tolerancia a la diferencia. Sobre todo cuando es una falta de tolerancia narcisística y entonces hay toda una especie de ejercicio de paranoias y de persecuciones. ¿Qué otra cosa, si yo no hubiera sido psicólogo, me hubiera gustado ser? Yo estoy muy conforme con lo que yo estudié, porque a mí, a pesar de gustarme muchas cuestiones, el arte, tantas otras cosas, en realidad a mí me gusta mucho la explicación, la reflexión que busca explicaciones. De modo que la carrera de psicología me dio realmente una inmensa formación que me habilitó a pensar muchas otras disciplinas que me interesaron. Si yo no hubiera estudiado psicología, probablemente me hubiera orientado por la química y hubiera trabajado en investigación básica. O sea, estaría de cualquier manera en el campo de la investigación, probablemente hubiera tenido menos obstáculos de los que tuve para trabajar en esto, por la época, la generación a la que pertenezco, el proceso y todo eso. Un poco la lucha que tuvo que dar, tiene todavía, pero menos que antes que dar la psicología, los psicólogos. No parece que la carrera tenía una gran trayectoria, pero cuando yo había nada más 16 o 17 años de carrera profesional, que nos parecía mucho tiempo, pero que no era nada. Y bueno, era iniciar un mundo donde no teníamos, no era natural que existiéramos ni que tuviéramos trabajo. Entonces tuve muchos obstáculos para dedicarme a lo que me interesaba. Pero si yo no hubiera sido psicólogo, hubiera estado en el campo de algún nivel de investigación básica. Probablemente campo de la química, de la bioquímica, algo de eso. La última pregunta que me hace Ignacio es: ¿qué mensaje me gustaría dar a los futuros psicólogos o a los psicólogos jóvenes? A mí me parece que lo esencial de la formación universitaria es aprender a plantear un problema y aprender cómo buscar las respuestas y dónde. Por eso la formación metodológica es esencial. Y digamos que lo que probablemente no sea un buen consejo, porque es un consejo que genera una cierta aspereza en la vida,
pero que se atrevan a pensar y a confrontarse con textos y prácticas diferentes de las propias, y que estas ideas diferentes sean siempre examinadas desde un punto de vista epistemológico, sus bases, sus metodologías y su coherencia interna, y que a partir de eso desarrollen sus prácticas. Esto conduce a o requiere una gran valentía, y sobre todo requiere un ejercicio de humildad, pero sobre todo uno adquiere o practica, mejor dicho, una gran libertad de pensamiento. En general las personas no reciben bien a los espíritus audaces, libres, o que piensan diferente, o que buscan otras respuestas que las dadas. Y digamos que es, sin embargo, un camino de vivir auténticamente. De lo contrario, es siempre un cercenamiento de uno mismo, no pensar, no leer, no decir, y hay como una especie de actitud temerosa, de cierto confort o de cierta aceptación que está amparada por todo un grupo que sostiene la necesidad, la importancia y el valor de ciertos rituales, de ciertas jergas repetidas, de ciertos, sobre todo, modos de repetir ideas o frases hechas que no se comprenden cabalmente y donde se escamotea sistemáticamente, esto lo dice Lacan en uno de los escritos, uno de los textos de los escritos, se escamotea sistemáticamente la reflexión. Entonces, confrontarse con, o tener la sinceridad y una cierta, digamos, tolerancia a confrontarse con el pensamiento distinto para pensarlo y encontrar las respuestas. Nosotros tenemos que continuar, en cierto modo, la actitud de Freud, que ver una y otra vez los mismos fenómenos y no adelantar las respuestas, o estar abiertos a dejar que los hechos hablen y tratar de comprenderlos. Por esto es fundamental la formación epistemológica, metodológica y el análisis personal. A veces uno no elige, sino que algo elige en uno, digamos, generalmente algo elige en uno. Soy dicho y soy elegido también por ciertas lecturas e ideas. Entonces, bueno, también aceptar la determinación o la sobredeterminación, para decirlo con los traductores de Freud, digamos, la sobredeterminación de las opciones teóricas y de lecturas, y sobre todo la búsqueda de las respuestas a las propias preguntas, que es lo más importante. Esto conduce probablemente a veces a tener menos derivaciones, o a trabajar más dificultosamente, pero a una vida mucho más intensa. Y eso creo que es lo más importante.